Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Concursos irregulares de selección de jueces, casos de corrupción, crimen organizado, marcaron la operación de la justicia en 2024. ¿En qué estado termina el año el sistema judicial? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Paulo Caña, él es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, Giselle, muy amable. Buenas tardes con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Doctor, no solo el concurso para la selección de 10 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia se declaró nulo. Además, está detenido el concurso para conformar el banco de elegibles para la carrera judicial, jurisdiccional a escala nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo con la justicia, ¿no? Porque el que se imposibilite a la judicatura realizar el concurso para la selección de jueces, podríamos decir tal vez, doctor, que es un termómetro del nivel de corrupción que existe todavía en nuestra justicia. Mire, Giselle, usted recordará que el primer concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia fue suspendido y después declarado la nulidad a través de una acción de protección que nosotros presentamos como Colegio de Abogados de Pichincha y como Federación Nacional de Abogados del Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos determinar que habían varias irregularidades dentro de dicho concurso. Y eso obviamente era el primer termómetro que teníamos de lo que hoy conocemos sobre los actos de corrupción en el sistema judicial. En este nuevo concurso que se estaba llevando a cabo, igualmente nosotros indicamos que existían algunas irregularidades que de hecho un colega suyo determinó que en efecto para esta prueba de confianza que se debía dar, la empresa que debía hacer eso, que si bien es cierto no supera ni siquiera los $7,000 de dicha contratación, no tenía una residencia determinada acá en la ciudad de Quito, a pesar que en la superintendencia de compañías señalaba que tenía cierta dirección, en el cual, una vez que fue corroborado, en efecto, no existe tal residencia. Eso llamaba mucho la atención porque se podría determinar que estas irregularidades posiblemente es para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Es por eso que a la solicitud y exigencia no solo de los gremios de abogados, sino también de la sociedad en sí, se declaró la nulidad parcial insanable. Es decir, fueron hacia atrás para seguir con la prueba de confianza. Pero después nosotros indicamos que no solo habían irregularidades en esa fase, sino que desde inicio, es decir, desde méritos de oposición, donde en efecto existen algunas calificaciones a favor y en contra de algunos postulantes, donde obviamente se beneficiaba y perjudicaba a otros. Por eso es que finalmente el Consejo de la Judicatura toma la decisión de declarar la nulidad total. Ahora bien, ¿por qué considero yo que existe eso, Gisela? Y es porque el reglamento para dichos concursos no está construido en debida forma y eso permite a que mandos medios del Consejo de la Judicatura, no el Pleno, pueda tomar decisiones y en efecto así pasó y por eso estas irregularidades. Pero ahora, ¿cómo se enfrenta la ciudadanía a un sistema de justicia que está siendo tan cuestionado? Mire, ¿cómo se enfrenta? En primer lugar, yo debo indicar, Gisela, que si bien es cierto son casos donde se han señalado actos de corrupción, pero debo decir que son casos puntuales. No es la generalidad del sistema judicial sobre estos actos de corrupción. No es que todos los jueces, todos los fiscales o todos los abogados en libre ejercicio profesional estén en actos de corrupción. Más bien son casos determinados y que en efecto Fiscalía está investigando y llegando incluso en algunos de los casos a sentencias donde ya se ha declarado la culpabilidad, a pesar de que tienen todavía recursos impugnatorios o de impugnación por presentar. Pero considero yo que hoy por hoy tanto el Consejo de la Judicatura, la Academia, los abogados de libre ejercicio profesional, nos hemos unido con un solo objetivo y es rescatar el sistema judicial, no solo por el bien de quienes estamos dentro del sistema judicial, sino de la sociedad en sí, de todas las personas que acuden al sistema judicial, porque en caso contrario, si es que no se lo hace eso, vamos a llegar
llegar a que la gente utilice por mano propia o llegue a justicia por mano propia, y que de hecho ya hemos visto, Giselle, y es lamentable que muchas veces, en algunos casos, llegan a no solo a herir, sino a asesinar por temas de llegar a esta justicia, por así decirlo, por mano propia. Y por el hecho de que la ciudadanía no confía. Caso es que en efecto que exista esta posibilidad de rescatar el sistema judicial, pero para eso no va solo a depender de las personas que estamos dentro del sistema judicial, sino también las personas que vengan. No olvides, Gisela, que ya estamos a puertas de elegir nuevamente a 5 vocales del Consejo de la Judicatura, que esto deberá ser máximo hasta enero 2025, pues en febrero 2025 ya inicia por 6 años los nuevos vocales, donde deberán manifestar esa probidad que se necesita, que no sean señalados en actos de corrupción, y finalmente el Consejo de Participación Ciudadana pueda designar y elegir a los mejores para que estén dentro del Consejo de la Judicatura. Ahora, cada vez ese anhelo y esa lucha que han emprendido para que tengamos una justicia como la que nos merecemos los ecuatorianos, muchas veces se ve truncado por el incremento del crimen organizado. ¿Usted considera que el sistema de justicia está siendo objeto del crimen organizado? Veíamos el otro día justamente en Guayaquil, ¿no?, en una de las dependencias judiciales, en donde pasaron lanzando 2 bultos que tenían forma, obviamente lo que querían era hacer pensar que eran cadáveres, porque tenían justamente la forma de cadáveres. Obviamente esto es un mensaje, es una intención de amedrentar. ¿A qué se está enfrentando en ese ámbito la justicia? Mire, Gisela, lamentablemente la delincuencia organizada o la delincuencia en sí en nuestro país ha ido subiendo el índice, y considero yo que se trata de amenazar, intimidar a quienes son parte de la función judicial. Por ello, mi solicitud, y de hecho no es la primera vez que lo digo, sino ya varias veces, el gobierno nacional debe actuar y debe dar mayor seguridad, no solo a jueces, sino a fiscales, para que puedan, a través de esta independencia judicial, puedan tomar decisiones adecuadas a lo que realmente pasa en el sistema. Por ejemplo, mire, qué es lo que ha pasado en algunos casos, que una vez que les detienen a personas que son parte de estos grupos delincuenciales, y van a hacer la formulación de cargos, se acercan a los jueces o les hacen llegar mensajes a los jueces que pueden ir a atacar contra su integridad de forma personal, a sus familias. Entonces, puestos en esa posición, muchas veces los jueces pueden resolver de manera inadecuada, pero no se sabe detrás de ello qué es lo que está. Por eso es que la exigencia hacia el gobierno nacional es que ponga mayor atención en los operadores de justicia, quienes administran de justicia, y que considero que de una u otra manera también ha ido avanzando también el gobierno en ese sentido, pero hace falta más, hace falta poder respaldar a quienes administran justicia, poder darle la seguridad de vida para que en esa forma quienes cometan delitos estén en el lugar donde deben estar, y con eso vaya bajando la delincuencia en nuestro país. Ahora hablábamos también del Consejo de la Judicatura, que ha sido altamente cuestionado. Se ha visto envuelto en casos de corrupción dentro del sistema judicial, como el caso Metástasis, por ejemplo. Ahora, siendo el órgano administrador y sancionador de la justicia, ¿en qué estado se encuentra la transparencia de la judicatura a solo semanas de terminar este 2024 y después de todo lo que hemos vivido con estos casos? La comparación que se puede hacer entre las administraciones anteriores con la administración última ha sido bastante loable, toda vez que ya miramos que no existen estos actos de corrupción que se señalen a estos vocales, que más bien en unos casos han tomado decisiones adecuadas que van a la par del sistema judicial, que de una u otra manera han intentado llevar a cabo los concursos que han quedado suspensos o detenidos, que de una u otra manera se está haciendo la vigilancia a los operadores de justicia, y que valga decirlo, como usted bien lo indicó, Gisela, no solo es para los jueces de Corte Nacional, también está en marcha o debería estar en marcha el concurso para los jueces de cortes provinciales, de tribunales, así también está pendiente el concurso para nuevos notarios, y todo ello ha ido impulsando a la medida que se ha podido. Por eso es tan importante que los nuevos vocales tomen cartas en el asunto y vayan corrigiendo estos hierros que han existido, y con eso existan estos concursos de manera adecuada, transparente, y con ello tengamos a los mejores jueces dentro del sistema judicial, tengamos a buenos notarios y tengamos a buenos fiscales. Pero para eso también hay que trabajar en la depuración. ¿Ha existido una verdadera depuración del sistema de justicia impulsado desde la judicatura?
Mire, yo considero que no ha existido en la forma que se necesita, tomando en cuenta que no solo debe venir de parte del Consejo de la Judicatura, también debe ser parte de la Contraloría General del Estado, también debe ser parte de la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, también debería ser parte del SRI. ¿Por qué? Porque solo con ese control que deban tener los administradores de justicia, vamos a ver si es acorde el sueldo o salario que reciben versus lo que tienen en sus estados de cuenta y en su patrimonio. Para eso es obligación de todos estos funcionarios transparentar y hacer público, obviamente para el Consejo de la Judicatura, todo lo que implica su patrimonio. Con eso vamos a poder determinar claramente, Gisela, si hay personas que estén inmersas o no estén. Pero ese trabajo no se lo ha hecho lamentablemente y considero que puede ser por el tiempo, pero es algo que ya tiene que comenzar a hacerlo y pienso que los nuevos vocales o la nueva forma como se va a constituir el Pleno del Consejo de la Judicatura deberá ser uno de los primeros trabajos que deberá hacer. Y después de las destituciones de vocales y del expresidente de la Judicatura, ¿usted considera que se ha recuperado la confianza de esta institución por parte de la ciudadanía? Yo considero que no, totalmente no, estamos trabajando en ello. Es importante no solo por parte del Consejo de la Judicatura, sino quienes estamos inmersos dentro del sistema judicial, quienes estamos inmersos incluso en la docencia en aulas de pregrado y posgrado, podamos reeducar a nuestros estudiantes para que la justicia y el sistema judicial tome otro rumbo que mucha falta nos hace, no solo a quienes estamos inmersos, como digo Gisela, sino también a la sociedad ecuatoriana. Nosotros debemos devolver esa credibilidad, esa confianza, pero ese trabajo es de todos. Ahora, este año también hemos visto una serie de denuncias que han sido impulsadas por el gobierno hacia ciudadanos o figuras públicas. La semana pasada el presidente Daniel Noboa publicaba incluso acerca del caso AAA que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Cuál es su diagnóstico sobre esa independencia que es tan necesaria de la justicia, su diagnóstico de este año? Miren, lamentablemente la independencia judicial cada vez es transgredida, cada vez es violentada y no se deja a los operadores de justicia que puedan resolver en derecho. Y eso es muy importante porque, si bien es cierto, existen actos de corrupción y que lo conocemos dentro de los procesos, pero no todas las personas que están allí son realmente culpables. De hecho, considero que existen algunas personas inocentes que están siendo procesadas, pero eso obviamente es un camino que se da dentro del sistema judicial y que para ello existen los recursos que se puedan determinar impugnaciones, llámese apelación, llámese casación, y finalmente decidirá la justicia. Pero la justicia debe decidir con independencia judicial, porque hoy están siendo unas personas procesadas, mañana estarán otros, y la idea es que no se tome la justicia como una revancha política en el cual puedan muchas personas ser procesadas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el caso AAA? Está recién formulado cargos y considero que ahí en cierta manera vamos a tener los elementos de convicción, nos llevarán a siguientes fases posiblemente y ahí vamos a determinar si es que en efecto existe culpabilidad o en efecto existe inocencia. Pero, con esto termino esta parte, debe haber independencia judicial para que los jueces puedan administrar justicia. Es obvio y es súper necesario, pero ¿cree usted que se está empezando a evidenciar una cercanía entre el sistema judicial y el Ejecutivo? Mire, de una otra manera no creo que se pueda evidenciar que existe un lazo íntimo entre ellos, pero sí, como presidente de la República, el señor Daniel Noboa ha hecho algunos comentarios, algunas críticas que, entendiéndose como presidente, pueden ser ciertas o pueden estar alejadas de la verdad, pero de una u otra manera, eso es lo que le corresponde. Y de una u otra manera, hacer los comentarios o hacer las críticas es lo que le corresponde a todas las autoridades que están inmersas dentro del sistema judicial y con ello tener una justicia clara y transparente. Este año lo que sí se evidenció claramente son los problemas estructurales de corrupción dentro de la justicia con el caso Purga, ¿no? Caso que dejó a la sala penal del Guayas con la mitad de sus jueces porque la otra mitad estaba implicada en un caso de corrupción dentro de la justicia. ¿Cómo enfrentarse a un sistema judicial donde los jueces manejaban su propio tarifario para la resolución de sus casos? Tenían sus tarifas ahí expuestas y todos la conocían. Y lamentablemente así se ha escuchado. De hecho, están en camino y en proceso todos esos casos de lo que usted hace mención, pero la única forma es que las instituciones que tienen por orden o deber
llevar este cumplimiento, este fiel cumplimiento, deben trabajar. Y por eso es que Fiscalía, de una u otra manera, en su investigación ha ido arrojando ciertos datos importantes que han revelado estos actos de corrupción, y es por donde debe seguir. A todas las personas que hayan cometido delitos, que estén inmersas o que sean partes del sistema judicial, deben llegar a un final donde se determine en efecto su culpabilidad, si es que ese ha sido el elemento vial y si las pruebas determinan que sea así. Pero, insisto, también es importante que si las personas no se les prueba que han cometido dichos delitos, deberán ser declaradas inocentes. Yo le agradezco mucho, Paul, por habernos acompañado y seguiremos pendientes de este inicio de transformación del sistema judicial que necesitamos los ecuatorianos y que, si bien ha empezado, todavía falta mucho por hacer. Siempre a sus órdenes, Giselle, y muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos siguen por este medio. A usted, muchísimas gracias. Nos acompañó Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Más premios al instante con Loto. Ahora todos